Devocionar diario, esparciendo la preciosa semilla, una palabra de vida. Dios me los bendiga, amados hermanos. Les saluda Lilia Pérez del Ministerio Esparcidores de la Semilla desde Panamá. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra basada en Lucas capítulo 15, el versículo del 11 al 16, con el tema: ¿tienes un corazón de pródigo? ¿Qué nos va a enseñar la parábola del hijo pródigo? De la parábola del hijo pródigo vamos a aprender, ¿verdad? Aprendemos cómo es el hijo pródigo, qué pasó con el hijo pródigo, porque en un momento también nosotros somos pródigos. Gracias te doy, Señor, mi Dios amado, que seas tu Espíritu Santo intercediendo en este mensaje, que sea de edificación, que sea de enseñanza, que sea un mensaje digno de que pueda ser escuchado conforme a tu voluntad, amado Padre. Le damos la honra y la gloria a Dios por este mensaje que hoy vamos a compartir con ustedes. Así nos dice la palabra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué maravillosas las palabras que nos da el Señor. En este texto bíblico dice: se fue lejos. Esta parábola nos enseña que la vida del pecado y del egoísmo, en su sentido más profundo, es una separación del amor y de la comunión, de la comunión y de la autoridad de Dios. Nos dice la parábola que del hijo pródigo, nos enseña que si escuchamos a Dios evitaremos tragedia, que si vivimos de acuerdo a los preceptos seremos salvos, y nuestra tendencia nos desencamina. Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. No muchos días después de haber recibido esos bienes que le correspondían, el hijo menor toma la decisión de irse lejos a otra provincia apartada. Y ahí él desperdició todos sus bienes. Y viviendo perdidamente, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y comenzó él a pasar necesidades. Entonces fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando Jesús nos dice no, hay que escucharle. Dicen que no le escuchó cuando Dios tomó la rienda de darle gracias. Cuando Dios toma las riendas tuyas, dale gracias. Es mejor estar solo y caminar con Dios que estar rodeado de lo que nos hace daño. El hijo pródigo dice que las cosas del hijo pródigo, las cosas no le iban nada de bien, nada mejoraba hasta que él empieza
hacer las cosas como Dios quería que él las hiciera. Que estaba dispuesto, si estaba dispuesto a arrepentirte y volver a casa. Muchas veces nos tenemos que preguntar, ¿estamos dispuestos de arrepentirnos todo lo que hacemos y volver a casa? Jesús relata 3 parábolas en el capítulo 15 de Lucas. En la primera nos habla del buen pastor. Fue en busca de la oveja perdida. Y la segunda nos habla de la mujer que busca la moneda de plata perdida. Pero en la tercera nadie fue a buscar al hijo perdido. ¿Por qué? Porque éste conocía el camino de vuelta. Por eso nadie lo fue a buscar, porque éste conocía el camino de vuelta. Aunque no decidió regresar hasta que recapacitó. El hijo rebelde que se fue de la casa diciendo, dame, se humilló y volvió diciendo, perdóname. Cuando lo hizo, su padre lo abrazó y lo aceptó de nuevo. Qué maravilloso es que cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y después nos humillamos ante Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él extiende sus brazos y nos abraza y nos acepta nuevamente en el redil. Este es mi hijo. Se había perdido y lo he hallado. Este es mi hijo. Se había perdido y lo he hallado, nos dice en Lucas 15, el versículo 24, porque este es mi hijo, este es mi hijo muerto, dice la palabra, era revivido, se había perdido y he hallado, y comenzó a regocijarse, al saltar de la alegría, a abrazarlo y a besarlo. Eso lo hacemos nosotros los padres cuando tenemos rato que no vemos un hijo, lo abrazamos, lo besamos, estamos regocijados porque volvió a casa. Y así estaba este hombre, así está Jesús cuando un pecador se arrepiente con un arrepentimiento genuino. Él se goza de ver cómo ese hijo se arrepintió, amados hermanos. Se había perdido y lo he hallado. Este es mi hijo amado. Hoy tu Padre Celestial te está esperando para darte una gran bienvenida. Hoy tu Padre Celestial te está esperando para hacer una gran fiesta. Hoy tu Padre Celestial está lleno de regocijo al ver que ha llegado un hijo arrepentido a sus pies. Un hijo que se humilla ante la presencia de Dios. Esta parábola del hijo pródigo es la imagen más pura del amor y la gracia y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amados hermanos, si este devocional